Vemos cómo Inglaterra entonces traduce al inglés con Erasmo de Rotterdam y se prolifera el calvinismo en Estados Unidos, Holanda, Escocia, una cantidad de países, el calvinismo. Y el rey de Alemania llama a Lutero, y Lutero también traduce al alemán, que ahí es donde nacen las 95 tesis, primero, y toda esa cuestión, y la traducción de la Biblia, ¿ya? Este alemán, están ellos en víspera del surgimiento de aquellos movimientos burgueses de la época, ¿verdad? Se llamaba Guillermo, el rey de Guillermo de Inglaterra. Y de esta forma se deformó nuevamente la imagen de la paz y la fe y la misma cultura que imperaba en ese entonces por medio de estos movimientos protestantes. Y entonces vemos cómo Guillermo de Alemania y Enrique de Inglaterra logran traducir. Lutero dice: yo traduzco porque del hebreo al alemán, dos lenguas horribles, tienen que traerme el griego y el latín, que es el que más se acerca para ver qué traducciones hacemos. Entonces, de esa manera nosotros vemos cómo esos movimientos conllevan a crearse unos puntos de diferencia en la fe, o sea, cercenarse, porque estos solamente aceptan como único libro de fe, y la única fe es a través de la Biblia y a través de Jesús solo. Y la Biblia, dicen ellos, que le dijo a Martín Lutero que el Espíritu Santo le había dicho que solamente se puede traducir como le dé la gana a quien quiera y como quiera, según la tesis, y que ahí le estaba inspirando el Espíritu Santo. Por eso tanta locura hoy en día en los púlpitos. De tal manera que nosotros vemos cómo esta prensa, esta radio, que ya se vive un poco la historia de la radio, allá que nace, la primera radio en Bogotá, que se da la licencia, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir con esto del protestantismo. Los movimientos de crítica que llegan hacen revolucionar el medio ambiente aquel. Hoy en día la misma radio, los mismos medios de comunicación cercenan. Y por ejemplo vemos las cuestiones de China y el nacionalismo de Kuomintang, cómo interviene el reaccionarismo. Y vemos también cómo aquí se utiliza un nombre de un hombre que fue presidente porque sencillamente una muchacha llegó a un periódico de la Harvard. Y entonces eso lo han dado y se han olvidado que aquí, por ejemplo, aquí en Barranquilla empieza a circular periódicos desde 1901. Ya hay diarios en Barranquilla, por ejemplo, El Rigoletto, El Conservador. En 1904 aparece El Gladiador. El periódico La Unión Liberal aparece en 1910 y el periódico El Liberal aparece en 1910. El Pensamiento, un periódico, aparece en 1911. El periódico Pro Barranquilla aparece en 1922. El Verbo Lírico aparece en 1923 aquí en Barranquilla. El Heraldo apareció en el 33, 1933. El Nacional, que vendría siendo el periódico al día y un día donde aparecían todos los muertos y rateros de la ciudad, apareció en 1945. Apareció ese periódico. Y vemos como el periódico Crónica aparece en 1939. El periódico El Campesino aparece en 1948. El periódico El Espectador empieza a circular en Barranquilla en 1934. Y el periódico La Libertad de los Últimos aparece en 1979. Y por eso que cuando nos situamos en el Nacional, cuando hay tanta muerte y cosas en 1945, aquí estamos precisamente para las épocas de aquel hombre llamado Laureano Gómez. Laureano Gómez, que ya vimos que él mismo con unos cuantos votos conservadores, fue la época más tempestuosa, y que él fue precisamente
él fue partidario de todos los gobiernos fascistas y era conservador, fascista, de todos los gobiernos fascistas, partidario, por ejemplo, tiene que ver